Casa de un nuevo comienzo. 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 Dios los bendiga. Me alegra mucho poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por este tiempo que nos da de reunirnos para adorar, exaltar y glorificar su nombre. Y qué bonito es poder hablar la palabra del Señor y encontrar en ella el consejo de Dios para nuestra vida. Hay una palabra que es como muy mencionada a veces en nuestra sociedad y es el propósito, ¿sí? Como cuando hablamos nosotros de propósito, hablamos nosotros de aquello que se necesita para nosotros enfocarnos, ¿sí? Aquello que tenemos nosotros que nos ayuda a tener una razón de ser, que nos ayuda a estar enfocados, que nos ayuda a mirar la vida desde una perspectiva donde vamos hacia algo, ¿sí? Para lo cual fuimos creados. Hablamos nosotros también en la palabra de Dios allí, ¿para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Sí? Y entonces es como esa razón de ser, es lo que nos motiva, le da sentido a nuestra vida, le da dirección, le da significado a nuestra vida y le da significado a nuestra vida. Entonces, algunas organizaciones tienen un propósito. Por ejemplo, puede haber una organización que tenga el propósito de ayudar a las personas con alimentos. Entonces usted va a ver que esa organización se va a preocupar siempre por darles de comer, pero no necesariamente les va a dar para vestirse. Pero puede haber otra fundación que tenga el propósito de darle vestido a los que no tienen o ropa a los que no tienen. Entonces, ese propósito es aquello que nos enfoca a nosotros en lo que hacemos, en lo que realizamos. Es aquello que nos enfoca a nosotros en lo que vamos a realizar y vamos a hacer en la vida. De igual manera, uno encuentra que en la Biblia, la iglesia de Dios, la iglesia que Jesucristo fundó, formó, dejó establecida, la iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. Y este propósito de la iglesia nos puede servir a nosotros como ilustración para que cada uno de nosotros nos enfoquemos en el propósito de Dios, ¿sí? Nos enfoquemos en cumplir el propósito. Porque una cosa es que usted sepa que tiene un propósito y otra cosa es que usted lo cumpla, ¿sí? Pues el primer más grande desafío es saber cuál es nuestro propósito. Pero lo segundo ahí importante después de usted conocer su propósito es cumplirlo. Entonces vamos a ver a través de la palabra de Dios pues cuál era el propósito de la iglesia y cómo la iglesia cumplió su propósito a pesar de, ¿sí? O en medio de diferentes circunstancias, porque quiero decirle que a veces hay cosas que nos quieren desviar de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? A veces hay situaciones que pueden venir, pero qué bonito es saber que la palabra de Dios nos da consejo para cumplir el propósito. Nos da consejo para cumplir el propósito. Así que yo quiero invitarlo para que usted me acompañe a leer el libro de los Hechos. Hechos capítulo número 6, verso del 1 al 7. Hechos capítulo 6, verso del 1 al 7. Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente dice así. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos.
Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y a mí me llama la atención ese verso 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar de cumplir el propósito, ¿sí? Entonces, para cumplir el propósito, ¿sí? Para cumplir, ¿cómo hago yo para cumplir el propósito? Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo cumplir el propósito. Entonces, para cumplir el propósito yo debo, y voy a decirle de una vez 3 cosas importantes. Debo ser cauteloso con los problemas. Debo ser cauteloso con los problemas. Debo estar concentrado en las prioridades y debo desarrollar cualidades espirituales. Espero que haya tomado apunte, pero tranquilo. De estas 3 cosas le voy a hablar en el día de hoy. De estas 3 cosas a través de este pasaje. ¿Correcto? Y uno nota que en este texto bíblico, porque si lo miramos en general, usted se da cuenta que la iglesia empezó a crecer y a aumentar el número de creyentes, y empezó a venir personas de todo lado, y parece que de idioma diferente o de habla griega, según lo dice el texto. Entonces empezaron unas murmuraciones, unos problemas en la iglesia. Y si no se hubieran sabido manejar esos problemas, esas situaciones, tal vez el propósito de la iglesia se hubiese desenfocado, ¿sí? Tal vez el propósito de la iglesia se hubiese embolatado, digo yo. Algunos me dicen, esa palabra el pastor la dice harto. Y sí, sucede. ¿Por qué? Porque es que si yo me desenfoco, si yo me empiezo a preocupar por los problemas y me dejo llevar por las circunstancias, puede que me desenfoque, puede que me embolate. Así que vamos a ver en el día de hoy, para cumplir este propósito, lo primero que todo es que debo ser cauteloso con los problemas. ¿Debo qué? Ser cauteloso con los problemas. Entonces recuerden, a la iglesia que está en crecimiento, la iglesia que fundó el Señor Jesús, después de que los discípulos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, la iglesia empieza a crecer, se empieza a añadir gente, y en ese crecimiento se presentan problemas. ¿Y cuál era uno de los problemas? Que aparentemente las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Entonces se presenta un problema, pero cuando los problemas vienen, yo debo ser cauteloso, ¿sí? Debo ser cauteloso con los problemas. Entonces, si los problemas no se manejan con cautela, nos podemos desenfocar de los planes de Dios. Nos podemos desenfocar de los planes de Dios. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? ¿O cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es compartir la palabra de Dios haciendo discípulos. Recuerde que el Señor Jesús le dejó esto muy claro a la iglesia, o se lo dejó claro a sus discípulos, a sus apóstoles. Les dijo que deberían hacer discípulos en todas las naciones. Y algo que nos ilustra eso en la vida es que cuando yo sé qué quiero hacer, cuando yo tengo la razón de ser y sé hacia dónde debo ir, puede que se me presenten problemas. Resulta que Abraham
ese hombre que Dios llamó y que le dio una promesa a él, y que le dio una promesa a través de su hijo Isaac, Abraham, por quererle ayudar a Dios, tenía otro hijo, un hijo antes que Isaac, llamado Ismael. Pero cuando Abraham vio que el asunto se iba a complicar porque Ismael no quería a Isaac y Ismael como que lo menospreciaba, lo trataba mal, Abraham fue cauteloso en solucionar esa situación. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Prefirió enviar a Agar y a Ismael a un lugar diferente en el donde estuviera su hijo Isaac. No porque no lo quisiera, no porque no lo amara, sino porque vio que el propósito de Dios podía embolatarse allí, ¿sí? Él dijo, no, aquí va a haber un problema porque Ismael no quiere a Isaac y siempre va a haber una rivalidad acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Y Abraham tomó la decisión y le preguntó a Dios, y Dios le dijo que sí, que era mejor que sacara a Ismael del lado de Isaac. ¿Para qué? Para que el plan y el propósito de Dios no dejara de cumplirse, no dejara de cumplirse. Y es muy importante que usted y yo, cuando se nos presenten problemas, porque quiero decirle que los problemas parece que hacen parte de la vida cotidiana. Mire, la iglesia, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia guiada por Dios, también presentó problemas. Pero cuando vienen los problemas, yo tengo que ser muy cauteloso, porque los problemas pueden venir de malentendidos, ¿sí? Aquí no es que asegure la Biblia que los judíos estaban rechazando a los griegos, no. Parecía, al parecer de los griegos, parecía que no les estaban prestando atención, pero no era que los hubieran sacado, no era que lo estuvieran haciendo a propósito, ¿sí? No me puedo enfocar en los problemas. Cuando vienen los problemas, yo no me puedo enfocar en ellos. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Tengo que manejarlos con cautela, porque ¿qué pasa con los problemas? A veces los problemas nos hacen a nosotros enfocarnos en ellos, ¿sí? Y nos podemos estar olvidando del propósito, ¿sí? De la razón de ser, del para qué estoy haciendo esto. Por ejemplo, si tú estás en la universidad, estás estudiando una carrera universitaria y tienes problemas con un compañero allá en el trabajo, en la universidad, en un trabajo que están haciendo para la universidad, puede que tú digas, yo no quiero seguir estudiando porque es que ese compañero me sacó la chispa, ese compañero este compañero aquello, pero ahí no estaría siendo cauteloso, porque puede que el compañero no te sume, te reste, pero tú no puedes apartarte del propósito que ya tienes, ¿sí? Si tu propósito, y tú dices, bueno, a mí Dios me dio estas habilidades, estas cualidades para convertirme en un médico, pero si tú le pones cuidado a los problemas y te enfocas en los problemas, puedes terminar dejando tu propósito. No sé si me estoy haciendo entender. Y a veces muchos jóvenes lamentablemente no son cautelosos al manejar los problemas que se les presentan, y entonces se apartan de su propósito, dejan su propósito. ¿Por qué? Por los problemas, por falta de cautela al manejar los problemas. Debo ser cauteloso para buscar soluciones. ¿Qué vimos nosotros en este texto? ¿O qué vemos en este texto? En este texto nos podemos dar cuenta que la Biblia dice que al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. ¿Qué es esto? Cautela, ¿sí? Ellos fueron cautelosos. Ellos dijeron, bueno, la iglesia del Señor está creciendo, se nos presentan problemas, pero no vamos a ignorar los problemas. Tenemos que manejarlos. ¿Manejarlos con qué? Con sabiduría. Tenemos que aprender a manejar con cautela esta situación. Debo ser cauteloso para no desenfocarme del propósito de Dios, ¿sí? Debo ser cauteloso. Yo he podido experimentar y he podido conocer a muchos pastores que los problemas los desenfocaron del propósito de Dios para sus vidas. Y uno tiene que ser muy cauteloso,
Problemas siempre van a haber, pero yo no puedo dejar que los problemas me desvíen del propósito de Dios para mi vida. Los problemas son distractores que quieren que yo me olvide del propósito. Sí, escuche esto muy bien. Los problemas son distractores que quieren que yo me olvide del propósito. Debo ser cauteloso y cuidadoso de no enfocarme en lo urgente, descuidando lo importante. Debo ser cauteloso de no enfocarme en lo urgente, descuidando lo importante. Pero en este pasaje también vimos algo segundo. Y dice el verso 2 al 4. Bueno, pero primero le digo qué es. Para cumplir el propósito, debo estar concentrado en las prioridades. ¿Debo estar qué? Concentrado en las prioridades. Y esto donde lo vemos en el verso del 2 al 4. Y dice así: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y a enseñar la palabra. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto!, ¿no? Resulta que lo que usted mira aquí es que los apóstoles entendieron que había un problema, pero no dejaron de estar concentrados en la prioridad de su llamado. ¿Cuál era la prioridad de ellos? Y se repite en 2 versículos acá, se repite en 2 versículos, ¿sí? En 2 versículos se repite esto. ¿Y cuál era la prioridad de ellos? La oración y la palabra, ¿sí? La oración y la palabra. Para los apóstoles, la oración y la palabra. Para la iglesia, ¿qué es? La palabra de Dios y hacer discípulos. Pero ellos dicen: mire, no es justo, no conviene, no debemos dejar nosotros ¿qué? El ministerio de la palabra y de la oración. ¿Por qué? Por servir a las mesas. No es que servir a las mesas no fuera importante, ¿sí? No es que servir a las mesas no fuera importante en ese momento, era importante, pero en ese momento era urgente, no era lo más importante. Lo más importante que era que ellos siguieran dedicados en el llamado que Dios les había hecho, en el propósito que Dios tenía para ellos. Si uno se da cuenta que muchas veces uno puede desconcentrarse de la prioridad, ¿sí? ¿Y cuál es la prioridad? Cumplir el llamado de Dios, cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero yo debo estar concentrado en ese llamado, yo debo estar concentrado en esa prioridad. Es muy importante que yo esté concentrado en esa prioridad, ¿sí? El apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, y en sus cartas, en las cartas que le escribe Pablo a Timoteo, la primera y la segunda carta, uno encuentra que Pablo le dijo, por ejemplo, una vez estas palabras a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas, para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen, ¿sí? Entonces aquí, imagínese que Pablo dejó a Timoteo en un lugar, pero Pablo le dice: mira, Timoteo, concéntrate, ¿sí? Concéntrate en las prioridades de tu llamado. Concéntrate. ¿Qué debe concentrar? El estudio de la palabra, la oración, la búsqueda de Dios, lo que enseñas de la palabra de Dios, tu manera de vivir, tu salvación. Pablo le está diciendo: mira, mantente concentrado, ¿sí? Mantente enfocado en lo que Dios quiere hacer contigo. Y esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque los apóstoles tenían su propósito claro, pero nosotros, ¿acaso tenemos nuestro propósito claro? ¿Sí? Si no, tenemos que aprender a solucionar los problemas sin cambiar el propósito. Porque hay gente que se desvía. Y entonces, si tú tienes un llamado y tienes un propósito y ya lo conoces, ¿en qué tienes que concentrarte? En cumplirlo. Pero si tú te pones a solucionar los problemas olvidando, porque recuerda las palabras de los apóstoles, es necesario que nosotros estemos dedicados ¿a qué? Al ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo clave para nosotros. Y no es justo, no es correcto, no debemos dejar de hacer lo uno para cumplir lo otro. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos tenían un llamado y un propósito claro. Estaban buscando solucionar el problema, claro, ellos fueron cautelosos. Y en este texto dice que ellos le propusieron a la comunidad que de entre ellos escogieran a personas que ayudaran a solucionar el problema. Entonces, busco su consejo para solucionar los problemas. Es algo que yo debo aprender a hacer. Así como los apóstoles buscaron consejo, nosotros también debemos aprender a buscar consejo en otras personas. Oye, mira, es que yo quiero estudiar, pero tengo este problema. Dame una solución, dame un consejo, ayúdame. ¿Sí? Busco colaboradores para no descuidar mis prioridades. Busco colaboradores. Y aquí es muy importante porque la Biblia dice que los apóstoles dijeron, consigamos a 7 hombres de entre ustedes. ¿Qué son eso? Colaboradores. ¿Sí? ¿Para qué? Para no descuidar mi prioridad. ¿Soy parte de la solución o del problema? ¿Sí? Porque aquí la comunidad expresa una necesidad, pero de la misma comunidad salió la solución. ¿Sí? De la misma comunidad salió la solución. Eso me llamó mucho la atención. Colaboremos para que la palabra de Dios sí se siga predicando y no seas parte del problema. Y aquí, pues yo sé que se nos ha presentado una gran dificultad con esto de la virtualidad, con esto de que nosotros como iglesia no hemos podido todavía encontrar un lugar y hemos tocado puertas aquí, puertas allá, no se ha podido, pero esto no tiene que volverse un problema. El otro día me llamó mucho la atención un hermano que él vende en la calle y conoció a alguien de los que le vende que tenía una necesidad y él le dijo, oiga, en nuestra iglesia hacen oración por los que están enfermos. Y la persona le dijo, bueno, pues si quiere, entonces le dijo, bueno, el link lo mandan todos los días a través de WhatsApp para que usted se una a la oración y yo paso la petición. Y así lo hizo. Me llamó, me dijo, pastor, mire, esta es la petición, por favor, añada a esta persona al WhatsApp para que le llegue la información de lo que hacemos en la iglesia. Y llegó, entonces ya esas personas están unidas en los tiempos de oración. Tal vez hoy nos estén escuchando también, porque les están llegando todos los anuncios de la iglesia. Entonces este hermano no dijo, no, nosotros como iglesia no tenemos templo, no podemos hacer nada, no. Él fue parte de la solución. Él le dijo, mire, la iglesia está haciendo esto, esto y esto. Quiere que le llegue la información. Y entonces estas personas tienen una gran necesidad, estamos orando por ellos para que Dios los ayude, haga un milagro. Pero me llamó mucho la atención de este hermano que está siendo parte de la solución. Y así tenemos que ser todos, parte de la solución, de llevar la palabra de Dios a otros que no conocen. La solución salió de los mismos que estaban exponiendo el problema. Y eso es algo maravilloso, ¿sí? ¿A qué le dedico yo mi tiempo? ¿Sí? Recuerde que a lo que yo le dedico mi tiempo, esa es mi prioridad, ¿sí? Y debemos aprender a tener prioridades eternas. Prioridades eternas. Los apóstoles tenían una prioridad eterna. Los apóstoles dijeron, no, nuestra prioridad es compartir la palabra de Dios, es llevar la palabra de Dios, es seguir predicando, seguir orando, y necesitamos la ayuda de otros para atender estas necesidades. Porque sí pensaron en el problema, en las necesidades que habían y buscaron una solución, sin ellos descuidar su propósito. Pero hay algo tercero acá que encuentro yo en este pasaje.
¿sí? Y es que para cumplir el propósito debo desarrollar cualidades espirituales, ¿sí? Debo desarrollar cualidades espirituales. Y es que ahí me llama la atención que buscaron personas para servir en las mesas, pero no buscaron personas que dijeron, necesitamos a alguien que tenga buen equilibrio para que no riegue los platos. Necesitamos a alguien que no sea garoso para que no se coma la comida mientras la reparte. No, dijeron, necesitamos personas llenas del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios ahí en el verso 5 y 6 nos dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quienes anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Y lo tremendo es que aquí nos dice que estos hombres tenían unas cualidades espirituales. ¿Qué cualidades tenían ellos? La cualidad de ser persona de fe, habla de Esteban primeramente, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y recuerde que habían dicho busquemos personas sabias. Entonces se supone que la comunidad dijo, ay, yo conozco a esos que son sabios, conocemos a esos que tienen fe, que tienen un fervor tremendo por el Señor Jesucristo, y conocemos a esas personas que son llenas del Espíritu Santo. Entonces a eso los buscaron a personas que tuvieran cualidades espirituales. Y nosotros vemos en este pasaje que los apóstoles ya estaban enfocados en lo espiritual. Recordemos que cuando el Señor Jesús se fue a ir, ellos todavía no estaban como enfocados en lo espiritual, pero ahora ya estaban enfocados en lo espiritual, y ellos se dieron cuenta que necesitaban colaboradores, pero necesitaban colaboradores con cualidades espirituales. Y allí es donde todos nosotros tenemos que desarrollar estas cualidades espirituales, ¿sí? ¿Cómo podemos ilustrar esto? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Se convirtió en el primer mártir, porque Esteban, lo tremendo es que no solo se convirtió en diácono para servir a las mesas, sino que él predicó la palabra de Dios. Y al predicarla se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana. Qué bonito este hombre espiritual. Pero también vemos en este pasaje que Felipe fue otro de los colaboradores espirituales que también, después de la muerte de Esteban, se levantó una persecución, la iglesia se dispersó y Felipe se fue a predicar la palabra de Dios a Samaria. Dios lo usaba para hacer milagros, después le predicó al eunuco y después siguió predicando la palabra de Dios por la costa. Entonces uno ve que estos hombres no eran simplemente meseros, estos hombres eran colaboradores en el reino de Dios, colaboradores en el reino de Dios. Y es que a medida que yo camino con el Espíritu Santo, puedo desarrollar sabiduría y fe, a medida que caminamos con el Espíritu Santo. Cuando mi prioridad es agradar a Dios, camino guiado por el Espíritu de Dios. Cuando mi prioridad en la vida es agradar a Dios, es cumplir con el propósito de Dios, el Espíritu Santo puede estarme guiando. El lugar donde Dios te ha colocado es el lugar para cumplir con el propósito de Dios, de hacer discípulos. Dios te colocó en una empresa. Tú amas el trabajar en esa empresa, en ese lugar, pero no descuides el propósito eterno, no descuides el propósito de la iglesia. Tú eres la iglesia, y donde tú estás está la iglesia, está Jesucristo. Donde tú estás está Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que tú lleves la palabra de Dios a ese lugar, que tus compañeros, que tus amigos, que tus conocidos puedan encontrarse con el Señor Jesús, puedan conocer a nuestro Salvador Jesucristo, puedan conocer la palabra de Dios. Y sabes que es bien hermoso que tú puedes hacer discípulos en el lugar donde trabajas, que puedes hacer discípulos. Eso es maravilloso. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él la dará abundantemente. Así que pídele a Dios sabiduría. Todos somos iglesia,
y no debemos descuidar el propósito de la iglesia, que es llevar la palabra de Dios y hacer discípulos. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. En estos días le decía a una hermana que me preguntaba del curso de Libertad en Cristo. Le dije, tú ya hiciste el curso, puedes ser una multiplicadora, puedes convertirte en una multiplicadora. Y esa es la idea, que cada uno de nosotros que vamos aprendiendo la palabra de Dios, lo multipliquemos en otros, la llevemos a otros. Todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. Así que mi invitación es para que tú y yo no descuidemos el propósito de Dios para nuestra vida. No lo descuidemos. El verso 7 nos dice, de este pasaje nos dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. Así que el mensaje de Dios. Otras versiones dicen, así que la palabra de Dios siguió extendiéndose. Y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La razón de ser de la iglesia no cambió. Se siguió predicando la palabra de Dios, se siguió llevando el mensaje de Dios. ¿Se atendieron otras necesidades? Sí, pero no se desenfocaron del propósito. ¿Fueron cuidadosos al manejar los problemas? Sí, fueron cuidadosos al manejar los problemas. ¿Qué podemos nosotros concluir? Que para cumplir el propósito de Dios, debo ser cauteloso. ¿Debo ser cauteloso con qué? Con los problemas. Debo estar concentrado en las prioridades. Debo estar concentrado, muy concentrado en las prioridades. Y debo desarrollar cualidades espirituales. Debo desarrollar cualidades espirituales. La palabra del Señor nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Y el autor del libro de los Hebreos nos escribe estas palabras. En Hebreos capítulo número 5, verso del 7 al 10 dice así. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesús siempre fue cuidadoso en el manejo de toda situación. Sí, fue cuidadoso en el manejo de toda situación. Jesús desarrolló cualidades espirituales. Aquí el texto dice que él oraba, que él suplicaba, que él permanecía con Dios. Pero también dice que Jesús cumplió con el propósito. ¿Por qué? Porque él estuvo concentrado en esas prioridades espirituales, en cumplir el propósito de Dios, y por eso Él trae salvación a toda la humanidad. Por eso en Él hay salvación. Por eso todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Así que yo quiero invitarte para que tú, si no conoces el propósito de Dios para tu vida, primero invites a Jesús a tu corazón. Porque Jesús es el único que puede darnos salvación y puede ayudarnos a enfocarnos. Y después, pues, desarrolla estas situaciones, estas cualidades que te van a ayudar para cumplir el propósito de Dios. Señor, en el día de hoy, Señor Jesús, venimos ante ti, necesitados de tu amor, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu salvación. Señor Jesucristo, venimos ante ti. Porque tú, Jesús, eres nuestro Salvador. Tú, Señor Jesucristo, desarrollaste, Señor, esa cautela en el manejo de los problemas. Porque en medio de todo problema, de toda dificultad, lo que hacías era orar, Señor. Pero tú estabas concentrado en la prioridad de salvarnos y te lo agradecemos, Señor Jesucristo. Y tú, Señor, desarrollaste esas cualidades espirituales. Te convertiste en nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros ante Dios.
y el cual está allí día y noche clamando por cada uno de sus hijos. Ayúdanos, Señor, a ir a ti, Señor, y a desarrollar este propósito para nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú tienes una razón de ser para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque tú tienes una razón de ser para la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser parte de la solución y no parte del problema. Señor, ayúdanos a desarrollar esas habilidades espirituales. Ayúdanos a desarrollar esas cualidades espirituales, Señor. Ayúdanos para ser personas de fe, llenos del Espíritu Santo, y ayúdanos a ser personas sabias. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y porque tu palabra nos guía y nos orienta al camino de la verdad. Señor Jesús, sé el dueño y el Señor de nuestra vida. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, que el Señor le bendiga y que la paz de Dios lo acompañe en todo momento. Muchas bendiciones.